Hola, hola, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del género lírico y posteriormente el poema y sus características principales. El género lírico es un género caracterizado porque el autor expresa sus emociones, sentimientos y sensibilidad por lo que lo rodea, es decir, por algo o alguien que despierta su inspiración. A este género literario pertenecen los siguientes textos: poemas, acrósticos, caligramas, retahílas, trabalenguas, adivinanzas, coplas, trovas, himnos, rondas y canciones. El origen. El género lírico tiene su origen en la antigua Grecia. Los cantantes se reunían en torno a un público para entonar sus cantos más emotivos, acompañados de la lira como instrumento musical, de allí que el término lírico guarde relación con la lira. La lira es un instrumento muy similar al arpa, y aquí tenemos en la imagen una lira. Etimológicamente, el vocablo lírico proviene de la palabra en latín lyricus, que a su vez se derivó del griego. Entonces, la lírica es la capacidad de expresar sentimientos y emociones a través de la poesía como forma de manifestación. Elementos del género lírico. Para que un texto pertenezca al género lírico, debe cumplir con ciertas características y contar con algunos elementos, entre los cuales se destacan el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. El hablante lírico es el personaje que crea el autor para expresar sus sentimientos y emociones. A esta figura se le conoce también como el yo poético. El hablante lírico no es el poeta, es un ser imaginario que el autor crea para expresar las emociones y sentimientos. Por esa razón, en algunos momentos cuando leemos poemas es como si lo hubiera escrito un niño o un anciano o una persona adulta, a pesar de que el autor no lo sea. Objeto lírico. El objeto lírico es la persona, objeto, animal o lugar que provoca cierto sentimiento o estado de ánimo en el hablante lírico. Ejemplo, las mascotas. Podemos inspirarnos en el perro, en el gato, en el conejo, en una persona, en un lugar que nos llame la atención, y ese es el objeto lírico. El motivo lírico. El motivo lírico se refiere a la temática principal de la obra, el tipo de emoción o sentimiento que se despierta en el autor a través del hablante lírico. En otras palabras, es la idea o concepto que expresa los sentimientos y emociones del hablante lírico. Pueden ser motivos líricos el amor, la patria, la justicia, la alegría, la naturaleza. Entonces, retomando, hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico. Yo puedo realizar un poema como si fuera un niño y puedo hablar de mi mascota, que sería el objeto lírico, y ese amor que le tengo a ella. Ese último sería nuestro motivo lírico. El poema, estructura y características. El poema está conformado por título, versos y estrofas. Los versos son cada renglón corto de nuestro poema. Y en este poema tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. Las estrofas son los conjuntos de versos. Las estrofas nos van formando visualmente como unos rectángulos o cuadrados
cuando observamos el poema. En nuestro caso, en este poema tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 estrofas. Entonces recordemos, estructura del poema, siempre vamos a tener el título, vamos a tener el autor ya sea al final o al inicio al lado del título. Los versos son cada renglón corto. Esa es una característica del género lírico. Tiene renglones cortos. Y esos renglones cortos se agrupan conformando las estrofas. Características también del poema, la rima. Una de esas características de la poesía es la musicalidad. Y para lograrla los escritores utilizan la rima, que es esa repetición de sonidos en las palabras finales de los versos a partir de la vocal acentuada. La rima de un poema puede ser consonante, asonante o libre. La rima consonante se presenta cuando coinciden las vocales y las consonantes de las últimas palabras de 2 o más versos. Ejemplo, el viento de otoño, que es muy juguetón, le despeina el moño a doña Asunción. Siempre la rima la vamos a encontrar al final del verso. Entonces, muy atentos, otoño y moño terminan igual y coinciden con 3 vocales y consonantes. Y justamente la teoría nos dice que es cuando se presentan la coincidencia de vocales y consonantes, 2 o más. Y en nuestro caso cumple esa cualidad, igual que juguetón. Juguetón y Asunción terminan en las mismas letras y las mismas vocales. Vamos a hacer un ejercicio. Queso. Revisemos estas imágenes. ¿Quién terminará igual que queso? Exacto, hueso. Hueso y queso tienen rima consonante. Ahora vamos a ver las características de la rima asonante. La rima asonante es cuando coinciden solo las vocales de las últimas palabras de 2 o más versos. Ejemplo, ya la vereda se acaba. De lejos se ve la casa. Miren que justamente nos dicen coinciden solo las vocales. Acaba y casa coinciden con esas vocales justo al final del verso. Entonces recordemos, la rima solo se observa al final del verso. Por último, la rima libre se presenta cuando los versos no tienen ni rima consonante ni rima asonante. Ejemplo, es el alba una sombra de tu sonrisa y un rayo de tus ojos. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para identificar tipos de rima. Inicio a leer. Quiero retratarme, quiero, con mi traje de lancero, con mi casco y su plumero, y quiero ser el primero. Entonces, primer tip, revisar en qué terminan las palabras de estos versos. Quiero, lancero, plumero y primero terminan en las mismas letras. Y vamos a revisar en cuántas coinciden, en la O, en la R, en la E, o sea, con 2 o más letras. Quiere decir que el tipo de rima que tenemos aquí es la primera que les mostré, la rima consonante. Segunda rima. Cuando me pongo a cantar, me salen en vez de coplas las lágrimas de los ojos, los suspiros de la boca. Vamos a observar si existe también una coincidencia al final de los versos con las palabras que tenemos aquí. Cantar, coplas, ojos y boca. Acabamos de darnos cuenta que no nos coincide
con ninguno. Quiere decir que si no tenemos una rima consonante y no tenemos una rima sonante, vamos a tener una rima, la número 3, rima libre. Al final de este video van a encontrar un enlace para hacer más ejercicios sobre tipos de rima y repasar sobre la estructura del poema. Muchas gracias, nos vemos pronto.